Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes que están por ahí conectados a esta línea de conferencia. A todos los hermanos que se esfuerzan por buscar el rostro del Señor a tempranas horas es algo que me motiva a mí, porque levantarse a muy temprano de la madrugada es un reto. Es algo que en verdad sí cuesta. Digo cuesta porque a la carne no le gusta levantarse a tempranas horas, pero siempre cuando buscamos al Señor a tempranas horas siempre hay bendición, y Dios nos recompensa, nos premia dándonos fuerzas para enfrentar los retos de este día miércoles, ¿verdad? Entonces, ahí donde ustedes están, en su casa, en su hogar, en su cuarto, les invito en esta noche que busquen su Biblia. Vamos a estar meditando unos minutos en la palabra de Dios. Y antes de entrar a la palabra de Dios, quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y pedirle a nuestro Padre Celestial que Dios nos hable en esta mañana a través de su palabra, porque yo creo que Dios nos quiere hablar a tempranas horas y que nos fortalezca en este día para hacerle frente a todo lo que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Padre amado, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Yo te doy gracias, mi Señor amado, porque en este día, Señor, nos permitiste abrir nuestros ojos, nos permitiste, Señor, levantarnos de nuestra cama y pudimos mover, Señor, nuestro cuerpo para bendecir tu nombre y agradecerte, Señor, por un nuevo día más, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice, Señor Jesús, que tus misericordias son nuevas a cada mañana, Señor. El día de ayer ya pasó, Señor, y hoy es otro nuevo día, Señor, que tú nos permites vivir, Señor. Mi Señor, y en esta mañana yo te quiero agradecer por la oportunidad que tú me concedes de compartir tu palabra, Señor, de traer este corto mensaje, Señor, para nuestras vidas, mi Señor. Te pido, Padre, que nos hables, nos instruyas, mi Señor, que nos des ese alimento, ese maná del cielo, Señor, que proviene de tu presencia, de tu gloria, mi Dios amado. Nos hemos levantado a tempranas horas, Señor, para buscarte, Señor. Sé que no es fácil, Señor, madrugar a tempranas horas, Señor, pero tú te agradas, Señor, de un pueblo. Te agradas de un pueblo, Señor, que te busca a tempranas horas, Señor. Pudiéramos estar descansando, Señor, durmiendo, Señor, pero nos despiertas, Señor, porque quieres hablar con nosotros. Quieres tener intimidad con nosotros, Señor. Quieres escuchar nuestras oraciones, nuestra voz, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, yo me acerco ante ti con fe, Señor, creyendo que tú estás escuchando mi oración, que tú estás escuchando nuestras oraciones en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que ya están despiertos y que ya están conectados a este servicio, mi Señor. Mi Dios, te pido que los bendigas y los fortalezcas, Padre, que tú, mi Dios amado, nos fortalezcas en este día, mi Dios. Te doy gracias, mi Señor, amado Padre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que busquen su Biblia y la abran ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 nos dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. A este tema
a este mensaje lo hemos titulado La oración acompañada con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, en otras palabras, amados hermanos, que si uno no tiene fe, si alguien no tiene fe, si alguien no le cree a Dios, es imposible, es difícil agradar a Dios. Es difícil poder agradar a Dios si no hay fe. Entonces, uno de los requisitos muy importantes y necesarios al llegar a la presencia de Dios, al entrar a la presencia de Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con seguridad, con certeza, con la convicción de que Dios es real, de que Dios sí existe, de que Dios sí nos escucha, de que Dios escucha nuestras oraciones. Déjeme decirle que usted y yo, cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a una imagen, no nos estamos acercando a un Dios imaginario, a un Dios de nuestra imaginación, a un Dios de mitos o de leyendas. Nos estamos acercando al Dios Todopoderoso, al Dios que es real, al Dios que es verdadero, el único Dios, a ese Dios que Abraham se acercó, a ese Dios a los cuales los profetas buscaban en oración y a los cuales el rey David se acercaba y buscaba al Señor, pero cuando ellos se acercaban a Dios, ellos creían que Dios sí existía. Y en este versículo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario tener fe. Es necesario creer que Dios es real y poderoso, que Dios sí existe. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros a tempranas horas nos levantamos para buscar el rostro del Señor. Nos levantamos para tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Pero puede suceder que cuando uno se acerca a Dios, le pueda entrar la incredulidad y no creer que Dios existe. Pero nosotros a tempranas horas nos levantamos porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque queremos estar con Él, porque queremos hablar con nuestro Señor a tempranas horas. Yo creo que una de las horas más hermosas para buscar al Señor es a tempranas horas. ¿Por qué? Porque cuando uno busca al Señor a tempranas horas, hay menos distracción, hay menos cosas que hacer, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Es mi opinión, y creo firmemente que uno de los momentos más hermosos para buscar al Señor es a tempranas horas. Es cuando uno se levanta y su mente está fresca, en su mente no tiene problemas, no tiene esos problemas del día, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando Dios lo despierta a uno, cuando Dios lo levanta a uno, ¿verdad? Y a veces a veces Dios lo levanta a uno, o no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido que Dios me levanta a tempranas horas y sin ocupar la alarma, sin ocupar lo que es el poner una alarma y despertarlo a uno a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿verdad? Es muy hermoso cuando Dios lo levanta a uno y le pone ese deseo en uno de buscar al Señor a tempranas horas, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría de ustedes que se levantan a tempranas horas, yo creo que el Señor los despierta a ustedes, los despierta
lo primero que nace, que brota del corazón es gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Dios, por un día más. Gracias, mi Señor. Padre, quiero buscar tu rostro a tempranas horas, y estoy aquí, Señor, delante de ti, mi Dios, deseándote, Señor, anhelando sentir tu presencia, anhelando escuchar tu voz. Y eso es lo hermoso, que cuando usted y yo nos acercamos a Dios y le creemos a Dios, que Dios es real, que Dios sí existe, porque mucho pueblo en estos últimos días ha dejado de creer en Dios, ha dejado de que Dios sí existe, de que Dios sí es real. Mas, sin embargo, usted y yo nos levantamos a tempranas horas porque creemos que Dios es real. Creemos y tenemos la convicción, la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos quiere escuchar, Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere comunicarse con el hombre, pero con el hombre que se acerca a Él con una oración acompañada con fe. Dios quiere hablar con el hombre, Dios anhela, Dios desea hablar con nosotros. A cada mañana que nos levantamos a buscarlo a Él, Él es el primero que quiere hablar con nosotros. Él es el primero que quiere tener intimidad con nosotros. Él es el primero que busca y nos despierta a tempranas horas para hablar con nosotros, para tener una plática con nosotros, para conversar con nosotros, para tener una relación con Él antes de ir al trabajo, antes de ir a hacer los quehaceres, antes de ir a la calle, antes de manejar, antes de ir a la tienda, a la marqueta, al trabajo, a la iglesia, etcétera, etcétera, antes de ir y salir de nuestra casa. Dios quiere que nos acerquemos a Él, lo busquemos, oremos a Él, oremos con Él, pero con fe, como lo dice ahí en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan, y que es galardonador de los que le buscan. Alguien que le busca a Dios con todo su corazón y que le cree a Dios, cree que Él existe, que Él es real y poderoso. Él galardona, Él premia a aquellos que le buscan. ¿Cómo? Pues Dios nos premia de diferentes formas, de diferentes maneras. Nos premia, en este caso, usted y yo nos levantamos a tempranas horas para buscarlo. Nos premia con darnos fuerzas para hacerle frente este día, ¿verdad? Y uno de los hombres que buscaba mucho a Dios a tempranas horas era el rey David. Y siempre que el rey David se acercaba a Dios y hablaba David con Dios, Dios le contestaba las oraciones a David. Por ejemplo, ahí en Salmos, capítulo 34, versículo 4, nos dice: busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Y aquí vemos que David, cuando oraba a Dios, cuando David buscaba el rostro de Dios a tempranas horas, Dios siempre lo oía. Y esto es lo hermoso, lo maravilloso, lo precioso, que nos muestra aquí que cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, Dios nos escucha. Dios no nos ignora. Los oídos de Dios están ahí prestos para escuchar nuestras oraciones. Aquí en Salmos 34, versículo 4, dice: busqué al Señor,
y Él me oyó. Cada vez que usted y yo buscamos al Señor, Él nos oye, Él nos escucha. Cada vez que usted y yo nos acercamos ante la presencia de Dios, buscándolo con todo nuestro corazón, con sinceridad, con honestidad, con fe en nuestro corazón, Dios nos oye. Dios no está a millones y millones y millones de millas de esta tierra. Dios está cerca de nosotros en este momento. Tanto como Él está en su trono de gloria en el tercer cielo, pero también Dios también aquí está. Él está aquí en la tierra. Él está aquí con nosotros. Él está tan cerca de nosotros que cuando nosotros hablamos con Él, Él nos escucha. Antes, cuando yo era más joven, cuando yo era más niño, creía que Dios estaba muy lejos, estaba tan lejano, más lejos de las estrellas. Pero cuando empecé a buscar al Señor y tuve un encuentro real y genuino con Dios, ahora creo que Dios está cerca de mi vida y está cerca de cada una de nuestras vidas. Y esto es lo hermoso, lo precioso. Como dice aquí en Salmo 34, verso 4, busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor a tempranas horas y Él me oyó. Él escuchó mi oración. Él inclinó sus oídos a mi oración. Es decir, hay una garantía, hay una seguridad, una convicción que cuando usted y yo lo buscamos al Señor, Él nos oye. Y si Él nos oye, es algo hermoso, precioso, que nos oye. Y me libró de todos mis temores. En este día usted y yo vamos a enfrentar quizás el temor, el miedo, a qué va a suceder, ¿verdad? Y me libró de mis temores. En este día, quizás algunos de ustedes van a enfrentar el temor a la pandemia. Vamos a enfrentar diferentes temores, temor a de qué va a pasar si no puedo pagar mi renta, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con este problema que ya tengo por varios días, y yo no sé cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es la circunstancia negativa que está atravesando o que estaremos atravesando. Pero dice David, el rey David, que cuando él buscó al Señor, el Señor lo oyó, el Señor lo escuchó y lo libró de sus temores. Y cuando usted y yo nos levantamos a tempranas horas y nos esforzamos para buscar al Señor y sabemos que Dios nos oye, el Señor nos librará de nuestros temores. El Señor nos librará de todos nuestros enemigos espirituales. Nuestros enemigos espirituales son, uno de esos enemigos espirituales es el temor, el miedo a qué va a pasar, qué es lo que va a pasar. Porque estamos rodeados de muchos temores. Estamos rodeados en estos últimos días, somos bombardeados por tantas cosas negativas, por malas noticias, por las cosas que suceden alrededor nuestro, ¿verdad? Pero cuando usted y yo lo buscamos, el Señor nos fortalece, Él nos ayuda, nos da las fuerzas para seguir adelante. Versículo 5 nos dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, este pobre buscó al Señor en oración a tempranas horas y lo oyó el Señor. Nos vuelve a recalcar y nos dice, y lo oyó el Señor. Es decir, el Señor no ignoró la oración de David. El Señor no desechó la oración de David. El Señor oyó, escuchó la oración de David. Y si este Dios que escuchó la oración de David, que contestó las oraciones de David y de todos los siervos de la antigüedad, también ese mismo Dios de David es nuestro Dios.
Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios con fe, con seguridad y convicción, y creemos que Dios nos escucha, Él nos va a escuchar y nos va a contestar nuestras oraciones. En Salmo 34, versículo 17 nos dice de la misma forma, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y en Salmo 66, versículo 19 nos dice, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Ciertamente me escuchó Dios. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a Dios y hablamos con Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón y de nuestros labios salen nuestras palabras de nuestros labios, creemos y tenemos la seguridad y la confianza de que el Señor nos oye, de que nuestro Dios está presto para escuchar nuestra voz. Entonces, uno de los requisitos, una de las cosas muy importantes, cuando usted y yo nos acerquemos a Dios en oración, debemos de creer a Dios. Debemos de creer que Dios nos escucha. Amén. Quiero llevarlos ahí a Mateo capítulo 9, versículo 1. Aquí en Mateo capítulo 9, del versículo 1 en adelante, nos habla acerca de la historia de un paralítico. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 1 se los voy a leer. Si usted gusta buscar Mateo capítulo 9, versículo 1, nos dice aquí en el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí en esta historia de Mateo capítulo 9, del versículo 1 al versículo 8, nos habla acerca de la historia de un hombre paralítico. Y este hombre era un hombre que ya tenía un tiempo de ser un paralítico, un hombre que no podía mover sus pies, sus manos, su cuerpo. Y este hombre tenía una necesidad, una petición, tenía una gran necesidad este hombre, que este hombre no podía mover su cuerpo, era un hombre paralítico. Pero me llama la atención en los primeros versículos, la cual nos dice que, en el versículo 2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Es decir, que cuando llegó Jesús allí, a la ciudad de este paralítico, dice que los amigos de este hombre paralítico lo llevaron a Jesús
Dice, y tendidos sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aquí veo que cuando los amigos de este hombre paralítico llevaron al paralítico tendido en una cama, lo llevaron a Jesús, dice que al ver Jesús, la fe de ellos, es decir, estos amigos, los amigos del paralítico, tenían fe, tenían, tenían fe, tenían seguridad que Jesús podía sanar al hombre paralítico. Y ahí es donde me llama la atención. ¿Por qué? Porque Jesús vio la fe de todas aquellas personas. Tenían fe de que Jesús vio la fe de ellos, de que ellos creían que el Señor Jesús podía sanar al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dice, Jesús glorificó su nombre, dándole la sanidad al hombre paralítico. ¿Pero por qué Jesús sanó al paralítico? Porque estos hombres tenían fe. Entonces, cuando estos hombres se acercaron a Jesús, y al ver Jesús la fe de estos hombres, Jesús no se pudo resistir, sino que Jesús concedió la petición de estos hombres, de los amigos del paralítico. Y Dios obró, Dios glorificó su nombre, porque estos tenían fe de que Jesús podía hacer la obra, de que Jesús podía hacer un milagro. Entonces, aquí nos enseña algo maravilloso, algo precioso, que cuando usted y yo nos acercamos a Dios con fe, que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, creyendo que Dios nos escucha, que Dios puede contestar nuestras oraciones, Dios se glorifica. Dios contesta nuestras oraciones. Y esto es lo hermoso, lo precioso, lo maravilloso, de que el Señor Jesús se glorificó en este tiempo. Y ese mismo Señor que glorificó su nombre en el paralítico, dándole la sanidad al hombre paralítico, glorificó su nombre en la vida de este hombre. Ese mismo Dios a quien usted y yo servimos. Por eso es que es necesario tener fe al acercarnos a Dios. Es necesario creer que Dios nos escucha, de que Dios sí es real y poderoso, de que Dios sí puede hacer la obra, de que Dios sí puede contestar nuestras oraciones, de que Él sí, Él sí escucha nuestras oraciones, de que usted y yo no le estamos hablando a un Dios imaginario, a un Dios de imaginación, no. Usted y yo estamos orándole al Dios grande y poderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de David, al Dios de los profetas, del rey, del profeta Elías, de todos estos grandes hombres que buscaban al Señor y que oraban al Señor, que buscaban al rostro de Moisés. Ellos se acercaban con fe. Y de la misma manera debemos acercar nosotros, que cuando nosotros nos acerquemos hoy a Dios, debemos acercarnos con fe, creyendo, diciéndole, Señor, yo te creo, Señor. Yo sé que tú me estás escuchando en este momento. Yo sé que tú, Señor, yo sé que tus oídos están abiertos, mi Dios, de que tus oídos están prestos, Señor. Y cuando uno ora a Dios con fe, creyendo que Él es real y poderoso, y que Él se está escuchando, uno puede comunicarse, puede hablar con Dios y que Él nos escucha. Usted y yo tenemos esa dicha, tenemos ese privilegio de que cada vez que nos acercamos a Dios, Dios nos escucha, Dios nos oye. Y quiero contarles un breve testimonio. Este testimonio que les voy a contar es algo real, es algo que sucedió, es algo que no me lo estoy inventando, es algo que me sucedió en el año 2019. Por ahí en el mes de junio, recuerdo,
recuerdo que en el año 2019 yo estaba en misiones allá en Honduras, en el país de Honduras, en un lugar, eh, muy metido en un bosque lleno de palmeras. Y recuerdo que era por ahí en el mes de junio, el- no recuerdo exactamente si era el 5 de junio, pero era la primera semana de junio. Eran 2 días antes de que yo regresara a Los Ángeles. Y recuerdo que una hermana, ya una hermana por ahí en sus años, esta hermana ya era una hermana mayor de edad, no sé si era de 60 o 70 años, pero esta hermana, se acercó a nosotros, ¿verdad? Y, y recuerdo que en esa fecha el hijo y el nieto de esta hermana salieron de Honduras y, y venían acá a los Estados Unidos. No sé si usted se recuerda, pero en aquel tiempo hubo caravanas de personas que salieron de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, viniendo para acá a los Estados Unidos. Pero en ese tiempo hubo caravanas de personas que salieron de Honduras. Y en esta caravana recuerdo que, bueno, me contó la hermana que el hijo y el nieto de ella salieron de Honduras y se dirigían hacia los Estados Unidos. Y cuando estas dos personas venían y cruzaron la frontera de Guatemala y ya venían en México, ah, estaban pasando por México. Dice la hermana que el hijo y el nieto de ella fueron secuestrados por los narcotraficantes, los Zetas. Y la hermana dice que eh, la hermana me contó que habían capturado a sus hijos, los secuestraron los Zetas y la hermana me mandó a llamar a mí y a otra hermana que fuéramos a la casa de ella para que oráramos por su hijo y por su nieto. Y cuando llegamos a la casa de esta hermana, la hermana estaba llorando, llorando, preocupada por su hijo y por su nieto. Y, y recuerdo que nosotros no podíamos hacer nada más que animar a la hermana. No podíamos, humanamente nosotros no podíamos hacer nada porque estaba fuera de nuestro alcance, estaba fuera de nuestro poder hacer algo. Porque nosotros estábamos en Honduras y el hijo y el nieto de ella estaban aquí en México. No recuerdo en qué estado, pero sí estaban aquí en México. Y recuerdo que nosotros estábamos en la casa de esta hermana y le estábamos animando y le dijimos a la hermana, ¿sabe qué, hermana? Vamos a tener que orar por su hijo y por su nieto, porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos aquí en Honduras y ellos están en México. Y ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. No tenemos dinero para pagarle a estos hombres para que los suelten. Y entonces le dijimos a la hermana, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle a nuestro Dios que Dios intervenga, que Dios haga algo, que Dios, no sé, que Dios envíe los policías para que los rescaten a ellos y que los encuentren. Entonces nosotros en ese momento nos pusimos de acuerdo todos, éramos como 5, nos pusimos de acuerdo y le dijimos a la hermana, vamos a orar y todos vamos a unirnos en oración, vamos a pedirle a Dios con fe, creyendo que Dios puede orar, de que Dios puede glorificar su nombre. Y nos juntamos los 5 y empezamos a clamar y a orar
y empezamos a pedirle, a suplicarle a nuestro Dios que Dios interviniera en este problema, que Dios pusiera su mano sobre este problema y que Dios tocara los corazones de estos hombres malvados, estos hombres malos, estos hombres narcotraficantes. Y en ese momento estábamos orando, pidiéndole a Dios, clamando, suplicando a Dios y creyendo que Dios podía obrar, de que Dios podía hacer algo a favor de nuestras oraciones. Y oramos por lo menos como unos 30, 40 minutos con esta hermana, pidiéndole a Dios que Dios hiciera algo, que Dios tuviera misericordia, que Dios tocara los corazones de esos hombres. Y cuando terminamos de orar, bueno, al terminar la oración, yo sentí una paz en mi corazón, sentí una seguridad en mi corazón. Me sentí tranquilo y se me quitó la preocupación en mi corazón. Y dentro de mi corazón sentí una paz tan tremenda. Le dije a la hermana, siento en mi corazón una paz y siento en mi corazón que Dios va a hacer algo, que Dios hizo algo allí en México. Y no sé qué es lo que va a pasar, hermana, pero yo siento de parte de Dios decirle que Dios escuchó nuestras oraciones y que Dios va a cuidar a su hijo y a su nieto. Y al decirle esas palabras, la hermana se tranquilizó y, y estuvimos unas horas ahí en la casa de ella esperando que esperando alguna noticia y la y la esposa del hijo de esa hermana se comunicaba con los zetas y decían, mira, si no nos das dinero, vamos a matar a tu esposo y a tu hijo, ¿verdad? Y pero nosotros confiamos que Dios escuchó nuestras oraciones y cuando terminamos de salir de la casa de la hermana nos regresamos a nuestra casa y al siguiente día recuerdo que fueron a darme la noticia que el hijo y el nieto de esta hermana fueron sueltos. Y según me dice la hermana, me contaron, ¿verdad? Que, que cuando dice que los zetas habían capturado varias personas, no recuerdo cuántas personas, pero sí habían capturado varias personas y entre este grupo de personas que habían sido secuestrados por los zetas, dice que los zetas llamaron a 5 personas y entre estas 5 personas, entre este grupo de 5 personas, fueron escogidos el hijo y el nieto de la hermana. Y yo creo que uno de las cabezas de los zetas le dijeron al hijo y al nieto, le dijeron, mira, te vamos a dejar a ti y a tu hijo libre. Escápate, huye, vete lo más lejos de nosotros, porque te vamos a soltar. Y, y cuando el hijo y el nieto salieron de este lugar muy lejos, donde fueron secuestrados, dice que salieron y huyeron y escaparon por sus vidas. Y cuenta que ellos salieron con mucha hambre, con sed y en el camino dice que le salieron una familia cristiana y, y esta familia cristiana atendieron, ayudaron a estas 2 personas, a estos 2 hondureños y se los llevaron a su casa y ahí les dieron ropa,
les dieron ropa nueva, les dieron comida, los sustentaron por unos días. Y el último día que yo estuve ahí en Honduras, recuerdo que era en junio, el último día antes de viajar aquí a los Estados Unidos, recuerdo que me dijeron que habían soltado a los hijos de nuestra hermana y de que ellos estaban en buenas manos, de que Dios se había glorificado y que Dios escuchó nuestras oraciones. Y cuando yo escuché esa noticia me alegré y dije, wow, qué tremenda es la oración. Realmente la oración es poderosa. La oración sí es real. Y cuando uno ora a Dios con fe, con seguridad, Dios sí escucha, hermanos. Y la verdad yo me quedé admirado porque Dios hizo algo extraordinario. Dios hizo un milagro. Humanamente para nosotros era muy difícil, era imposible de que nosotros pudiéramos dar dinero a estos hombres, los narcotraficantes. Pero cuando nosotros oramos con fe y le creímos a Dios y le clamamos a Dios con todo el corazón, Dios obró de una manera extraordinaria que a miles de millas, yo estando en Honduras y ellos estando en México, Dios obró de una manera tan poderosa y dije, wow, realmente la oración sí tiene poder. La oración sí es algo eficaz. Y cuando yo salí de Honduras y cuando yo estaba allá, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, aquí a Los Ángeles, me llamaron de allá de Honduras, me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron que los hijos de esta hermana, el hijo y el nieto de ella, habían llegado a Honduras. Llegaron ahí a su pueblo donde yo estaba y llegaron sanos y libres. Y cuando yo escuché esa noticia me alegré mucho y dije, wow. Y recuerdo que conté este testimonio ahí en la central y me quedé pues admirado, me quedé tan sorprendido de que Dios había escuchado nuestras oraciones. ¿Por qué es que Dios escuchó nuestras oraciones? No creo porque nosotros lo merecíamos, no, sino porque nosotros oramos a Dios con fe y le creímos a Dios. Creímos que Dios podía contestar nuestras oraciones y cuando un pueblo le clama a Dios con fe, Dios escucha y Dios obra, y Dios trabaja y hace milagros extraordinarios. Nunca en mi vida me ha sucedido esto, pero doy gloria y honra al Señor Jesús, que fui testigo del milagro, del poder de Dios, de que Dios sí escucha las oraciones. Y yo no sé cuál es su necesidad, hermano, hermana, pero yo creo que Dios obra de una manera muy especial y sigue obrando en estos últimos días. Dios está obrando en aquellos que le creen a Dios, que le creen que Dios sí puede obrar, ¿verdad? Porque nuestro Dios sigue todavía obrando, sigue haciendo milagros. Aunque han pasado miles y miles de años, y aunque los profetas ya murieron y los apóstoles ya murieron, pero yo creo que todavía Dios sí contesta oraciones, Dios sí todavía se glorifica las oraciones. Y esto es lo que yo les quiero motivar, hermanos. Esto es lo que yo les quiero compartir. Como dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Dios sí galardona a aquellos que le buscan con fe, que lo buscan con todo el corazón, con un corazón que cree y confía que Dios sí puede obrar de una manera muy especial. Y esto es lo que les quería compartir en esta mañana, dejarles y animarlos que al orar a Dios, al hablar a Dios, nos acerquemos ante su presencia con fe, con seriedad y con convicción. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y así, mis amados hermanos, antes de terminar este mensaje, bueno, ya terminé mi mensaje, quiero orar brevemente y darle gracias a Dios porque me permitió compartir su palabra. Amado Padre, te doy gracias en esta hora de la mañana, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos has hablado, Señor, nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, y
Y en esta mañana, Señor, nos acercamos ante tu presencia con fe. Como nos dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, nos acercamos hoy ante tu presencia con fe, con seguridad y convicción de que tú nos estás escuchando, Señor, de que tú escuchas nuestras oraciones y oyes nuestras oraciones, Señor. Señor, rehusamos creer que tú nos oyes, Señor. Creemos que tú nos oyes, Señor. Y hoy en estos últimos días, Señor, debemos de aferrarnos, Señor. Debemos de aferrarnos y creer que tú nos escuchas, Señor. Porque tú te agradas, Señor, de que haya un pueblo que cree, Señor. Tú te agradas, Señor, de que hay un pueblo que todavía, Señor, cree en los milagros. Cree, Señor, que tú puedes obrar, Señor. Yo no sé cómo tú vas a obrar, Señor, pero yo sé que tú obras, Señor. Y en esta mañana, Señor, con todo mi corazón, Señor, vengo delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que cada palabra que sale de nuestras bocas, Señor, tú nos escuchas, nos oyes, mi Dios. Y por eso, Señor, estoy tan agradecido contigo, Señor. Gracias, mi Señor amado. Te pido que bendigas la vida de mis amados hermanos que se esfuercen, Señor, por buscar tu rostro, Señor, a tempranas horas, mi Señor. Señor, recompénsalos, mi Señor. Dales fuerzas, mi Dios. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Necesitamos tu ayuda, Señor, a cada día, Señor. Fortalécenos en este día, Señor. Danos las fuerzas, Padre, para hacerle frente, Señor, a todas las cosas que vamos a tener que enfrentar este día, Señor. A todos los retos, Señor. A todas las cosas negativas, Señor, que tenemos que atravesar, mi Dios. Fortalécenos y ayúdanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, al salir, Señor, de nuestros hogares, de nuestra casa, Señor. Te pido que nos guarde, nos cuide, Señor. Padre, gracias, mi Dios amado. Gracias por la vida de mis hermanos y por la vida de hermano Andrés, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día.